Así comienza Noticias del Futuro. El primer panorama de actualidad con perspectiva profética. Con la conducción de Guillermo Álamo. ¿Y qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Esto es Noticias del Futuro, el primer magazine con contenido profético de la radiofonía argentina y latinoamericana. Esta semana ocupando las primeras planas de la gran mayoría de los medios mundiales, en especial de los que se ocupan de noticias internacionales, pero incluso en todos los diarios locales, regionales, se pudo percibir que la gente entiende la importancia de lo que está sucediendo en estos momentos en Israel. ¿Qué sucedió? Que Donald Trump reconoció como capital oficial de Israel, del Estado israelita, a Jerusalén, y se armó, alguna clase de disturbio que era de esperarse que ocurriera. Esto el 6 de diciembre de 2017. Todavía no se pueden hacer grandes valoraciones de lo que pasó, pero sí es claro para todo el mundo que esta nueva situación política propiciada por el presidente de Estados Unidos va a abrir nuevas perspectivas y va a modificar el curso de los hechos en una gran medida en todo lo que está pasando en el Medio Oriente. Así que la verdad que hoy estábamos pero muy ansiosos de poder salir al aire para comentarte, para hacer una valoración desde lo bíblico de lo que está ocurriendo. Hay una medida interesante que se puede tener desde las páginas del libro sagrado de Dios, las escrituras bíblicas. Israel, como decimos siempre, es el reloj profético de Dios. Todo este embrollo que es la historia universal tiene un eje que es lo que ocurre alrededor del pueblo que Dios eligió para manifestarse, para darse a conocer a todas las naciones. Así que las naciones, como dicen los judíos, no, los goim, no entienden, sino a medias, la importancia de lo que está pasando. Así que lo único que entienden es que se trata de algo problemático, que hay un nudo gordiano, espiritual, cultural, religioso y aún económico, y que, todo lo que pasa en Israel repercute en cierta manera en lo que ocurre en las demás naciones del mundo. También hay una tendencia a simpatizar con los palestinos, por lo menos desde 1967 se entiende que son el elemento más débil dentro de esta gran contienda que hay en Israel. Pero hoy vamos a dedicar un buen espacio de nuestro programa a contarte lo que sabemos desde la perspectiva bíblica de todo esto que está pasando en Israel. Como creyentes atentos a la profecía, tenemos algo que decirte y tenemos algo que aclarar, incluso de lo que está por suceder alrededor de Israel y las demás naciones en lo sucesivo. Política, novedades nacionales. Y la noticia nacional con repercusión, entendemos nosotros, bíblica en buena medida, se relaciona con ya se está trabajando en un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Comunidad Europea. Dijeron Carlos Bianco y Axel Kicillof, el ex ministro de Economía de la Argentina, que este representaría el tiro de gracia de Macri a la economía, a la industria en particular de la Argentina. ¿Por qué dijeron esto? Sería lo primero, ¿no? Para ir a lo inmediato y a lo micro, y después te explicamos qué es lo que la profecía dice sobre esto y por qué nosotros estamos totalmente de acuerdo con lo que se dice. Las economías están en un juego, en una interrelación, y como toda interrelación hay diferentes potencias, hay diferentes posibilidades, instrumentos para afrontar ese juego. Hay equipos, incluso en los deportes pasa esto, que tienen una mejor defensiva que ofensiva. Son equipos que tienden a hacer un planteo un poco más cerrado.
Esto en economía se llama proteccionismo. ¿Qué hago? Le pongo aranceles a todos los productos que tratan de ingresar a mi economía y que pueden llegar a destruir una rama quizá medio verdecita, medio tiernita de mi economía nacional. Entonces, este es el camino que han seguido todos los países que se han desarrollado en la historia. Más allá de lo que enseñen los profesores de economía de turno, incluso los ministros de economía o la gente que hacen de divulgadores o de periodistas y se dedican a hablar de lo que deberían hacer los mandamases. La realidad es que el proteccionismo es el comienzo de toda industrialización. Y nuestro país no solo está abriéndose a las importaciones, sino que está tratando de hacer un tratado de libre comercio con un monstruo macroeconómico que tiene toda la delantera del Barça y de Brasil del 70. Se quieren abrir el juego como si fuéramos iguales entre el Mercosur y la Comunidad Europea. Por supuesto que esto va a significar en el mediano y largo plazo solamente desastre para nuestras economías. Ahora vamos a lo que representa desde lo bíblico y desde las profecías. Hemos dicho, y nos gusta enfatizar, que la Comunidad Europea es la base del imperio del anticristo. La Biblia dice que se va a levantar el nuevo imperio romano, que va a estar compuesto por 10 naciones. Un imperio, el primer imperio de la historia, dice la Biblia, desde las páginas de Daniel, escrito cerca del año 500 a.C., hasta las páginas del Apocalipsis de Juan. Hay una continuidad, hay una coherencia en las profecías bíblicas respecto de que este imperio va a ser enormemente peculiar, en cuanto a que no se va a formar a través de la fuerza de las armas, ni de la invasión, ni de la coerción, sino a través de un consenso, de un pacto, de un acuerdo entre estas 10 naciones que van a poner a su cabeza a un rey que va a reinar desde Roma. Todo esto es lo que dice la profecía bíblica y todo esto es lo que vemos que empezó a cumplirse cuando surgió la Comunidad Europea. Es una formación política única en la historia, porque es un acuerdo de naciones que forman una supranación. Y hasta ahora les ha ido bastante bien. Tal es así que la moneda nomencladora mundial, la futura divisa mundial, para la mayoría de los analistas, se va a transformar, el euro va a llegar a ser esa divisa mundial. Entonces, mirá si no les fue bien con esta cosa tan, al parecer, artificial, ¿no? Como es una unión de naciones para formar una mega supranación. La Biblia dice que no solo van a ser una supranación, van a ser un imperio, y no solo el imperio más sangriento y más poderoso de la historia, el imperio del anticristo, de capítulo 13 de Apocalipsis. Y así, con esta primera noticia nacional, con un pequeño jopo, con un pequeño copete de interpretación bíblica, vamos a nuestra primera pausa musical. Ya venimos, tenemos internacionales y lo que te anticipábamos. Vamos a decirte qué pensamos desde la perspectiva bíblica de lo que está pasando en Israel por estas mismas horas. Política. Novedades internacionales. Y nuestra primera novedad internacional se relaciona con el pinchazo que ha protagonizado en estas horas la moneda virtual más famosa, la criptomoneda de más renombre, que es el Bitcoin, que después de llegar al tope de $16.666, mirá lo que cotizaba un Bitcoin, Bueno, perdió una cuarta parte de su valor en pocas horas. Este es el tema del universo virtual y no solo las criptomonedas. Decíamos que son monedas que no tienen una base física, sino que se basan meramente, digámoslo así, en la confianza de los usuarios, de los que quieren depositar sus ahorros en esa moneda. Sobre todo se usa como moneda de ahorro, porque todavía no hay muchos comercios con los que se pueda traficar directamente en bitcoins. Lo que se hace es retraducirlos a dólares o alguna otra divisa, como ocurre en algunos cajeros mixtos que se están instalando en la Argentina y en muchos otros países. Argentina es uno de los países que más le está dando bolilla a esto del bitcoin. Entiendo que porque somos uno de los países más snob del mundo. No sé a cuánto ascenderá nuestro capital de snobismo nacional. Donde sale algo, donde algo es lo nuevo, lo máximo,
el auge, bueno, ahí van los argentinos seguramente tratando de adelantarse a las demás naciones. En fin, lo virtual es así, tiene estas cosas, ¿no? Que sube y baja con demasiada facilidad, todo lo virtual, no solo lo económico. Así que saca tus conclusiones, todo lo virtual sube y baja, asciende, se infla y se pincha y explota con demasiada facilidad. De la segunda noticia nos enteramos por TN, Tecno, creo que se llama la sección especial que tienen para hablar de estas cosas, y dice que un hombre, James Howells, un inglés, un ciudadano británico, por error tiró un disco rígido con un código de acceso para entrar a su cuenta de bitcoins. Bueno, ¿sabés cuántos bitcoins tenía? 7.500 bitcoins tenía almacenados. Y su contraseña fue a parar a un basurero. El hombre no sabe ya qué hacer, hasta compró parte del basurero y se dedica a registrar durante todo el tiempo que puede a ver si encuentra ese acceso a sus 7.500 bitcoins. Claro, cuando él tiró el disco rígido valían unos pocos centavos de dólar, porque no fue un auge inmediato del bitcoin, valía unos centavos. Entonces él lo dejó ir, digamos. Y ahora se enteró que tiene 7.500 bitcoins, que equivalen actualmente a unos 100 millones de dólares. Así que ahí estamos con la cuestión de lo virtual, de esto que es evanescente, de esto que solo consta de unos y de ceros flotando en la nube, o relacionado con contraseñas que podemos llegar a perder. En un descuido tiramos algún componente de la computadora y ahí se nos va el acceso a todo nuestro capital. Pero bueno, como decimos, estas cositas tiene todo lo virtual de lo que nuestra época está tan encantada y tan enamorada. La segunda noticia, estamos saliendo, te contamos en estos momentos en vivo por streaming en Noticias del Futuro, Panorama Profético. Después todo lo que hablamos, todo lo que charlamos lo subimos a nuestra página, a nuestro canal de YouTube que se llama Inminente Final Apocalipsis Explicado. Y por supuesto en el área de la Ciudad de La Plata en Logos FM. Y ya se contactaron con nosotros. Ahí está Israel Ortiz Reyes haciéndonos algunas preguntas. Todo lo que charlábamos sobre Israel lo vamos a ampliar en el próximo bloque. Te contamos, Israel, que estabas haciendo recién la consulta. Segunda noticia entonces internacional. ¿Sabes una cosa? Australia finalmente aprobó la unión entre personas del mismo sexo. Esto que había motivado algunas polémicas, a las que se había sumado una mega iglesia muy conocida por su, como le dicen ahora, ministerio musical. Bueno, finalmente se dio esto y se tiene que dar, se tiene que ampliar la zona afectada, contaminada, ¿por qué no decirlo así?, por la sodomización mental que va a cundir en el mundo. Como dijo Jesús, van a ser días como los de Sodoma y Gomorra, como los días de Lot van a ser los días previos al derramamiento del juicio que él dijo que se iba a efectuar en el mundo. Entonces va a venir la ira de Dios porque la gente va a ser como Sodoma y Gomorra. Y lo estamos viendo con tintes, con pátinas legales, con mucha cosa de articulado, y con mucha prohibición y mucho restricción a los que no pensamos como Sodoma y Gomorra. Pero bueno, esto va a seguir ampliándose, por supuesto, sabemos que es así. Y una noticia relacionada con esta, bueno, llega a la Corte Suprema estadounidense el caso del pastelero que rechazó elaborar un pastel en honor a una pareja gay. Todavía no está dada la sentencia, esto está empezando a ser analizado por la Corte Suprema, está como muy indecisa la decisión final que van a tomar, porque de un lado está lo que ellos dicen, el derecho de estos hombres que se casaron y que querían que les hicieran un pastel a no ser discriminados por su orientación sexual. Y del otro lado la libre expresión y el uno poder decidir qué clase de mensaje va a dar con su trabajo. Porque un pastel con una inscripción es un mensaje, es un producto cultural. Como dice la abogada del pastelero, es un producto artístico en cierta forma. Y uno se está involucrando al hacer un mensaje y al soltarlo, digamos, al liberarlo ante la opinión pública. Así que bueno, hasta probablemente mayo del año que viene, del año 2018, no se va a saber cuál es el veredicto de la Corte Suprema. Ahí se va a dirimir, pero esto va a tener importantísimas repercusiones de cara
a nuestra tranquilidad como creyentes para predicar el Evangelio entero, sin ninguna censura de parte de la ley humana. Esto me llamó pero terriblemente la atención, y es que en la BBC Mundo encontré un titular que hace apología de la tendencia a la pedofilia. Esto de Sodoma y Gomorra que nosotros decimos usando la historia bíblica de cuando Dios vio que eran tantos ya los pervertidos, los homosexuales, las lesbianas en una ciudad, que envió la sentencia de su juicio sobre esta ciudad. Decimos, no se queda en esto. Va a ir más allá, no es solo la aprobación del matrimonio gay en muchas naciones, van a ir por más, y más quiere decir acallar toda oposición. Dice, en principio que se acepte la homosexualidad, después que se legalice la homosexualidad y por último que sea obligatoria la homosexualidad. Dicen algunos por ahí exagerando, pero la realidad es que es imposible en el mediano y largo plazo que una persona pueda públicamente expresar su posición contra la homosexualidad sin sufrir sanciones legales. Y ahora también la pedofilia. ¿Sabés cómo se llama el titular de BBC Mundo? Dice, los pedófilos que no quieren abusar de los niños. Y hay una larga descripción de una entrevista a un señorito, porque es un muchacho de unos 20 años más o menos, que dice que tiene un gran deseo de abusar de niñas y de niños especialmente, pero que él se contiene. Entonces, la posición de la nota es claramente de compasión y de empatía hacia este personaje. Nosotros nos preguntamos leyendo titulares como estos, ¿cuál es el próximo paso? Nuestra próxima noticia tiene ribetes de política internacional, de geopolítica, y es que la OTAN está crujiendo, está entrando en crisis, está en peligro de descomponerse porque Turquía está por salir de la Alianza Atlántica. Siempre hablamos de que hay dos grupos de naciones, los atlantistas, que están asociados con Israel, que están asociados con Estados Unidos y con Inglaterra, y otro grupo de naciones que están relacionadas por su poderío en cuanto al territorio que tienen y a las grandes poblaciones y al factor recursos naturales. Bueno, Turquía está en una situación intermedia porque es un país con una ideología árabe que está justo en la entrada hacia el continente asiático y además está asociado a Israel. Y además tiene una cantidad enorme de bases de la OTAN. Entonces está en una posición intermedia, para algunos observadores, incómoda, ¿no? Pero bueno, el tema es que la OTAN cruje porque Turquía se está acercando, y esta es la noticia concreta, a Rusia y a Irán. Entonces vos fijate, ¿quiénes son los de esta nueva alianza que está surgiendo? Rusia, Irán, Turquía, China. Este es el gran constructo continentalista, en especial de los países que no están a la cabeza del mundo, ¿no? Porque la gran obra, lo dijimos recién, continentalista, es la Comunidad Europea, el mayor triunfo del continentalismo. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue esta alianza que por supuesto le va a agregar grandes dolores de cabeza a Estados Unidos y muy particular a Israel. Protestaron mucho con la decisión de Donald Trump los turcos durante los últimos días. Y así llegamos a nuestra pausa musical. Ya venimos, tenemos que hablar de todo lo que sucedió en torno a Israel y eso es lo que vamos a hacer juntos el próximo bloque. La Biblia tiene mucho para decir de lo que está pasando en estas horas. Israel, ese reloj profético.
Saludamos a todos los que están del otro lado. En nuestra fanpage Noticias del Futuro Panorama Profético se sumó Saralís Valles, creo que desde Colombia en estos momentos. Un saludo, Saralís, y a su marido también si estás del otro lado. Y te contábamos en la apertura de nuestro programa, hacíamos una especie de mini columna sobre esto que está pasando en Israel, que Donald Trump, presidente de este imperio de transición, que son los Estados Unidos de Norteamérica, finalmente cumplió su palabra y el 6 de diciembre declaró a Jerusalén como capital política del Estado de Israel. Hasta ahora la capital venía siendo reconocida como Tel Aviv, la capital política. Espiritualmente sabemos que es Jerusalén la capital de Israel, más allá de todo este tema de la controversia entre palestinos e israelitas. Bueno, anunció que pondrá en movimiento el proceso para trasladar la embajada norteamericana a la ciudad santa del judaísmo, del cristianismo y en menor medida también del Islam. La ciudad santa del Islam es la Meca, no es exactamente Jerusalén. Pero bueno, ellos también tienen su reclamo sobre la ciudad santa de los israelitas. Bueno, sufrió presiones de Siria, Donald Trump, sufrió presiones de Egipto, de países desarrollados, de países no tan desarrollados, que después hicieron llegar su queja, como la Argentina, por ejemplo, que no entiendo qué puede tener que ver con un reclamo así, y del propio Vaticano, ese estado diminuto, pero con un poder simbólico y económico, a través de testaferros, a través de tentáculos, que es bastante difícil de mensurar desde lo humano. Bueno, sutilmente el Papa lo exhortó a mostrarse prudente en esta zona intrínsecamente conflictiva como lo es justamente Jerusalén, este nudo gordiano de la historia profética. Y yo creo que ningún historiador secular se negaría a considerarlo también como un nudo gordiano de la historia universal. El punto es poder diferenciar, y todavía no tenemos elementos de juicio, vamos a empezar por eso, si lo que pasó este 6 de diciembre fue un hecho periodístico o fue un hecho de trascendencia profética. Todavía es difícil poder conjeturar y sacar un diagnóstico claro. Pero bueno, para empezar a entender esto vamos a hacer un poco de historia. Jerusalén es parte del Estado judío en la historia moderna desde el año 1967, cuando después de ser atacada Israel, contraataca con sus aviones en la famosa Guerra de los 6 días, invade Jerusalén, su ciudad santa, que había sido desocupada por los hebreos en el año 70 después de Cristo. Vos mirá lo que es el paréntesis, son 1900 años de distancia. En el año 70 es destruida Jerusalén, es destruido el segundo templo, el templo de Herodes. Y hasta el año 1967, Jerusalén no vuelve a dominio de los hebreos, de la gente de raza judía. Bueno, ese es el tema, que hay un periodo, hay un paréntesis de 1900 años, y en ese paréntesis se basan las reivindicaciones de los que ahora se hacen llamar palestinos. Ahora están en una situación, digamos así, magmática, los reclamos sobre la soberanía sobre Jerusalén. No está claro bien quién domina qué. Hay una zona que está controlada por los palestinos, que casualmente se comprende la Jerusalén histórica, incluido el sitio donde debería estar el tercer templo que los judíos quieren construir. Y la parte occidental está en poder de los hebreos. Así que esta es una división de hecho que, basándose en el estatus de una ciudad que es patrimonio de la humanidad y de las 3 religiones, hasta ahora la ONU no ha dictaminado bien cuál zona corresponde a cada una de las partes. Y bueno, en este hecho del reconocimiento de Jerusalén como capital política de Israel, sucedieron una serie de novedades interesantes. Lo primero, obviamente, hubo incidentes. Hubo islámicos que atacaron, sobre todo en la zona de Gaza, hubo algunos misiles volando por ahí, bueno, lo lógico, digamos. Pero en principio, tanto Guatemala como República Checa se sumaron a su intención de trasladar sus embajadas a Jerusalén, la ciudad santa, ahora reconocida también por Estados Unidos, este imperio de transición, como la capital política de los israelitas. El
Hamas, desde sus bases operativas en la Franja de Gaza especialmente, llamaron a una tercera intifada. Hubo cientos de heridos, hasta el momento que sepamos 2 muertos desde que lanzaron misiles. Te contamos, hubo también algunos intercambios de disparos con el ejército hebreo. Y bueno, los hebreos replicaron con las herramientas que hicieron famosa su actuación, sobre todo en la guerra de los 6 días, con aviación, con bombardeos desde aviones. Ahí se pone de manifiesto esto que ven muchos observadores, digamos así, neutros. La desproporción que hay entre el poderío militar de palestinos e israelitas, sin tomar en cuenta que los palestinos tienen el respaldo de todas las naciones árabes, que no son pocas y tampoco son carentes totalmente de poderío económico y militar. ¿Sabe cómo tituló el diario El País a la respuesta de los palestinos por la declaración de Jerusalén como capital política de Israel? Titularon: los palestinos responden al traslado de la embajada con una ofensiva de baja intensidad. ¿Sabes por qué nos interesa la réplica de los palestinos, quizá incluso más que la declaración de Jerusalén como capital de Israel? Porque si los palestinos no son suficientemente enérgicos en su desmán, en su violencia, en todo el desastre que pueden hacer, Israel va a seguir avanzando hacia la zona neurálgica de Jerusalén, que es la zona donde ellos quieren construir su tercer templo. Y este es el punto interesante de lo que está pasando. Israel va a seguir avanzando si no hay más consecuencias, si no hay más atentados, no hay más misiles volando, si no hay más hombres bomba o hombres con autos atropellando gente, que ha sido uno de los métodos que más usaron últimamente, además de la ofensiva de los cuchillos que se prolongó durante unos meses atrás. Así que esto es lo que nos interesa ver, las repercusiones de esta declaración oficial de Jerusalén como capital israelita. Esto es interesantísimo. ¿Sabés qué dijeron los palestinos? ¿Sabés qué grito levantaron a la comunidad internacional? Abrí bien los oídos. Le pidieron a la ONU, a las Naciones Unidas, que dividan Jerusalén oficialmente. Esto es interesante y es de suma gravedad. Porque cuando se empieza a discutir el estatus político de Jerusalén y a quién corresponde cada parte, va a empezar la discusión sobre qué hacer en la explanada del templo, como la llaman los judíos, en la explanada de las mezquitas, como la llaman los musulmanes. Y son ellos, son los musulmanes, son los palestinos los que están reclamando que la ONU se expida sobre este asunto neurálgico. Y no solo por razones políticas, sino, como te decimos, por razones espirituales de primer orden. Así que ojo, pero ojísimo a lo que está pasando en estos momentos, sobre todo con lo que dicen los palestinos, con la reacción de los palestinos a esta declaración de Jerusalén como capital judía. Algunas conclusiones personales que saco yo. No sabemos en qué va a parar toda esta situación particular en torno al cambio de estatus de Jerusalén a ojos del imperio Estados Unidos. No lo sabemos, no tenemos idea de a qué va a ir a parar esto, no sabemos cuál va a ser la última de las repercusiones. No sabemos tampoco si Donald Trump está o no llamado a cumplir con un propósito profético, facilitando la construcción del tercer templo. No lo sabemos, no podemos animarlos a llamar, como ha aparecido en algunas redes sociales, el nuevo Ciro a Donald Trump. Así lo llaman los evangélicos. O el nuevo Josué lo llamaron los hebreos más ortodoxos, enfervorizados por este cambio de situación súbito de Jerusalén. Y de hecho, de facto, porque acá no se consultó con la comunidad internacional, lo hizo el imperio directamente y dijo, bueno, muchachos, vayan a cantar la Gardel, nosotros ya decidimos esto, cambio de situación de Jerusalén. Y no sabemos, en fin, si con esto no se iniciará también la última crisis global que afectará a las naciones en el plano político, espiritual y económico. No lo sabemos. Ahora te cuento qué es lo que sí sabemos. Sabemos que Trump no está llamado a encabezar un gobierno mundial. No va a ser, como sugirió Obama, el nuevo Hitler,
ni tampoco se va a transformar en un gobierno mundial del anticristo, como sugirieron también los palestinos en su protesta, los árabes en especial, los pueblos musulmanes. Dijeron que se está preparando un gobierno mundial por culpa de Netanyahu y por culpa de Donald Trump. Bueno, eso no va a ocurrir, eso lo sabemos, porque bíblicamente Donald Trump no se ajusta a ninguno de los parámetros, ninguno de los requisitos que la Biblia dice que el futuro imperio, el del anticristo, va a tener. Así que eso no va a ocurrir, lo decimos con toda certeza. Sí sabemos que estamos más cerca del cumplimiento de las profecías bíblicas que antes del 6 de diciembre. También sabemos que los islámicos estarán más unidos entre sí, más cohesionados entre sí. Todas esas cicatrices y estas reyertas que hay entre sunitas y chiitas mágicamente van a sanar si es que perdura este intento israelita por avanzar sobre Jerusalén Este. También sabemos, porque lo dice la Biblia, que el antisemitismo y el antiamericanismo van a crecer y se van a expandir a nivel mundial hasta límites nunca vistos antes. Y también sabemos, esto por deducción, pero la Biblia más o menos algo de esto dice, que si los musulmanes no suben la apuesta y arman un barullo bastante contundente, Israel va a redoblar sus avances y ahí sí quizá estemos mucho más cerca del tercer templo de Jerusalén. Saludamos a los que están del otro lado. Ahí en Noticias del Futuro, Panorama Profético, se acaban de sumar un par de oyentes videntes, ¿no? ¿Cómo se dice? Stream videntes, ¿no? ¿Qué nombre le podemos dar? Espectadores. Lu y Julie, saludos, por supuesto. Flor Mar también se sumó. Y los que estaban desde antes, ya les dijimos, Saralis Valles e Israel Ortiz Reyes. No entendí tu última consulta, Israel, así que si la podés reformular, un gran saludo y ojalá que lo puedas hacer y te vamos a contestar en vivo y por radio, si es necesario también lo vamos a hacer. Y así llegamos a nuestra última pausa musical. Ya volvemos con lo que más me importa a mí, que es seguir exponiendo lo que la palabra profética de Dios dice. Hoy nos toca Apocalipsis, capítulo 6, los primeros 6 sellos del Apocalipsis. Apocalipsis explicado. Dios le quita el velo al futuro del mundo. Te contábamos que en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, Jesús se revelaba por segunda vez a la persona del apóstol Juan, o de Juan el redactor de Apocalipsis, ya que algunos tienen algunas dudas en cuanto a la autoría. ¿Quién es este Juan que redactó el Apocalipsis? Aparecía Jesús no ya como el sumo sacerdote transfigurado del capítulo 1, sino como un cordero que había sido inmolado, al cual se debían 7 respuestas por 7 atributos de él: alabanza, sabiduría, acción de gracias, poder, honra por los siglos de los siglos, y más atributos que ahora: sabiduría, riquezas. Esos 2 me faltaban. Bueno, Jesús aparece entonces como un cordero, como el que ofrendó su vida por nosotros, y él es tenido también por digno, por haber dado su vida por nosotros. Por este triunfo que fue su cruz, el morir por nosotros, él era encontrado digno de quitar esos sellos que impedían que nosotros conociéramos el futuro del mundo expresado en las páginas del Apocalipsis, páginas que estamos empezando a recorrer en su nudo narrativo. Hoy arrancamos con el desarrollo de los primeros 6 sellos del capítulo 6 de Apocalipsis. Dice que el Cordero mismo abrió el primero de los sellos. Dice que se oye uno de los 4 seres vivientes, estos 4 querubines que están delante del trono de Dios, alabándolo y adorándolo por los siglos de los siglos, y dijo con voz de trueno al apóstol: ven y mira.
Dice, y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este caballo blanco, según la mayoría de los intérpretes, yo adhiero a esa interpretación, representa al anticristo. Te vamos a explicar por qué. En primer lugar, su arma no es la espada de dos filos, como el arma de Jesucristo, que es su palabra. Con eso él conquista las naciones y con eso también las va a enjuiciar cuando llegue el momento también de hacerlo. Sino que tiene un arco y no tiene flecha. ¿Esto qué simbolizaba en la antigua Roma, en el mundo antiguo? Un tratado de paz, que era lo que va a facultar a este personaje que va a surgir en cierto momento de la historia. Lo llamamos el anticristo. Eso representa este jinete en este caballo blanco. ¿Y por qué blanco? Porque el blanco se asocia no solo a la santidad en las páginas de la Biblia, sino que te decíamos que son las galas que se usaban en el tiempo antiguo para representar el éxito, el triunfo. Alguien se vestía de blanco cuando tenía algo grande, algo grosso para celebrar en su vida. Entonces, por eso sus vestiduras blancas, y por eso va a obtener un triunfo, pero va a ser en base a métodos no bélicos, va a ser en base a métodos pacíficos. El primer triunfo, la entrada en escena del anticristo a nivel global. Tenemos que hacer unas, pero absolutamente insoslayables, inevitables aclaraciones sobre la división cronológica del Apocalipsis. Te decimos que estamos en el corpus narrativo ya, entramos al nudo con el capítulo 6 de Apocalipsis, de los hechos que se narran, que son en especial 7 años que van a tener lugar en el futuro del mundo, antes de que se cierre la historia, cuando Jesús baje del cielo y en la batalla de Armagedón dé lugar a esto que llamamos el fin del mundo. Estamos en un momento en el que podemos abordar esa cronología y se va a empezar a entender. Acá tenemos un papelito, no sé si llegan a entender. Ahí lo están viendo los que ven por Noticias del Futuro, Panorama Profético. También los que suban a nuestro canal de YouTube, Inminente Final Apocalipsis Explicado. Estamos en la mitad de los 7 años que forman este corpus narrativo del Apocalipsis. En ese momento es que el anticristo logra su poderío absolutamente global. Antes lo que hace el anticristo, este personaje, es un tratado de paz. Pero el poderío global absolutamente lo va a tener sobre todo durante los últimos 3 años y medio de su reinado. Esto es lo que dice la Biblia. Suena un poco raro que sea tan exacto, tan preciso. Bueno, justamente en ese periodo que narra el Apocalipsis se cumplen todas las promesas hechas por Dios a Israel y todo el juicio que se tiene que ejecutar sobre las naciones. Así que los plazos son esos. Eso es lo que te contamos que dice el Apocalipsis y nosotros cumplimos con nuestro papel de expositores de lo que la palabra de Dios nos revela. Versículo 3. Cuando se abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira, segundo caballo, bermejo, rojo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar a la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y le fue dada una gran espada. Así que el segundo caballo trae la ruptura de la paz. Insistimos con nuestro cronograma, acá que lo vamos a mostrarle a las cámaras, a los que nos pueden seguir por streaming. Estamos en la segunda mitad de los 7 años, cuando se rompe el tratado de paz y seguridad que garantiza una situación de ficticias paz y seguridad, pero que para las naciones va a ser un gran alivio en vista de lo que va a ocurrir antes del comienzo de los 7 años. Entonces, el mismo anticristo que va a traer un tratado de paz va a ser el primero en romper este tratado de paz y va a traicionar a los que creyeron y depositaron su confianza en él. Nada más lógico y nada más justo. El que arregla con el diablo pierde. El tercer caballo en el versículo 5 es negro y el que lo monta lleva una balanza en la mano. Sonamos, empiezan las repercusiones económicas del juicio de Dios sobre las naciones durante los 7 años finales. Y el que tenía esta balanza decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. ¿Qué representan las 2 libras de trigo? Es lo que necesita una persona para vivir en un día. Y 1 denario era lo que se pagaba de salario por 1 día de trabajo. Entonces vas a tener que trabajar durante ese tiempo de Apocalipsis, durante todo un día, para comer
vos y alguno más, una familia pequeña. Lo de las 6 libras de cebada era el alimento que se usaba sobre todo para el ganado, o sea, era alimento de calidad inferior, menos valor nutritivo y más barato también. Así que, pero dice, pero no dañes el aceite ni el vino. Probablemente los bienes suntuarios no sean afectados por esta tercera plaga que nos cuenta el Apocalipsis. Esa es la interpretación más normal que se hace de esto de no dañes el aceite ni el vino. Lo que es absolutamente necesario para vivir va a ser afectado, los productos de primera necesidad. Los bienes suntuarios quizás se vendan regalados durante estos tiempos que van a venir en el Apocalipsis. El cuarto caballo es amarillo y el que lo monta tiene por nombre Muerte y lo sigue el Hades. Estos son, algunos dicen, personificaciones literarias de la muerte. Yo creo que también habla de seres espirituales satánicos que son los encargados, digamos así, de ministrar la muerte a todos los herederos del pecado de Adán, ¿no? A todas las personas del mundo. Todos están sujetos al poder de la muerte en cuanto a la separación del cuerpo y el alma, básicamente, ¿no? No en cuanto a la muerte espiritual, que es otra historia. Bueno, a este caballo amarillo y a su jinete le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, mortandad y con las fieras de la tierra. Así que va a haber un aumento tremendo de la mortandad debido a causas por el momento naturales o naturalizables, digámoslo así. No va a ser nada del otro mundo, va a haber muchas guerras, va a haber una gran carestía, una gran necesidad económica y va a haber mortandad también causada por enfermedades y por las fieras de la tierra. Quizá los animales no se porten durante los años finales con el respeto que tienen hacia la humanidad en este tiempo. Eso es una posibilidad, es una manera posible de entender las últimas palabras. El quinto sello no muestra que se desencadene ni se envíe ningún demonio ni ninguna fuerza destructiva sobre la tierra, sino que nos muestra las almas de los que van a empezar a ser muertos durante los años finales. Los que habían sido muertos por la palabra de Dios, o sea, por predicar el evangelio. Se va a empezar a matar gente. Y a gran voz van a reclamarle a Dios que ejecute la sentencia de venganza sobre los habitantes de la tierra. Vos fijate qué diferencia va a haber durante estos 7 años. Son años de juicio, años de venganza, años de ajuste de cuenta contra todos los enemigos de Dios. No como los años que estamos viviendo ahora, que son años de gracia, de perdón y de restauración. Esta es una salvedad que queremos hacer. Estos años finales son años de derramamiento de la ira de Dios, donde Dios va a decir, bueno, muchachos, lo que merecían es esto y lo van a recibir. Entonces, estas almas que mueren van al cielo. Sus cuerpos quedan en la tierra hasta la resurrección, cuando se vuelven a unir los cuerpos y las almas originalmente. Hasta ese momento van a estar reclamándole a Dios que ejecute, como te decimos, la sentencia de su venganza sobre los habitantes de la tierra. Y la respuesta de Dios es que se les van a dar otra vez vestiduras blancas. ¿Qué representan esas vestiduras blancas? Triunfo. Ustedes vencieron, ustedes ya son salvos. Ustedes tienen que esperar hasta que se cumpla el número de todos los que van a morir, como ustedes, por predicar el evangelio. Pero hasta ese momento, tengan paciencia. El juicio ya viene. Versículo 12, se abre el sexto sello y hay un gran terremoto y ocurren todas las señales en el cielo que dice Jesús en los evangelios que se van a dar antes de que se terminen todos los hechos, antes de la batalla final de Armagedón, en el cumplimiento de las últimas profecías que se tienen que dar, lo que llamamos el fin del mundo, te decíamos. Dice que las estrellas va a haber una gran caída de meteoritos, versículo 13 del capítulo 6 de Apocalipsis que estamos analizando hoy juntos en Noticias del Futuro. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Va a haber un terremoto como nunca lo ha habido antes. Y dice, y los reyes de la tierra, los grandes, todos sin distinción, pero en especial los más poderosos, se van a esconder en búnkers o en lugares subterráneos para poder escapar del día de la ira de Dios, porque va a haber un consenso total de que llegó el momento del ajuste de cuentas sobre todos los rebeldes al llamado de la palabra de Dios.
tenemos una aclaración más para hacer en cuanto a la estructura del Apocalipsis, porque el Apocalipsis no solo es un discurso narrativo que te cuenta lo que va a ocurrir en especial, ¿no? Porque también hace un raconto de lo que va a ocurrir antes de los 7 años, lo que va a ocurrir durante los 7 años y lo que va a ocurrir también después de que se haya cumplido la sentencia de los juicios preparados desde los tiempos de los profetas ya, para los que resisten el llamado de Dios, y también el plan de salvación para los que lo obedecen, sean cuales sean las circunstancias, porque eso también está en el Apocalipsis. Están los castigos, están los juicios y están los premios también, está la recompensa para los buenos de la historia, digamos. Bueno, Segunda Salvedad viene con esquemita también, y los que están siguiéndonos por streaming en Noticias del Futuro, Panorama Profético, tienen una pequeña ventaja por la visualidad hoy, y también a los que nos están sintonizando desde Inminente Final Apocalipsis explicado en nuestro canal de YouTube. Esta es la estructura de los juicios de Dios según Apocalipsis. El último de los sellos, que lo vamos a ver en el capítulo siguiente, en el capítulo 8 en particular, contiene las 7 trompetas. Y la última de las 7 trompetas contiene los juicios de las 7 copas de la ira de Dios. Es como si fueran unas mamushka, digamos. Va un juicio dentro de otro. Así que para que veas, ¿no?, cómo es el esquema, cómo Dios sigue un sistematismo hasta la hora de aplicar la sentencia de su juicio sobre las naciones. Entonces, esta es una opinión personal que había tenido, pero veo que algunos entendidos como John MacArthur, que es más o menos de nuestra visión sobre la profecía, también coinciden. Entonces, esto en cuanto al capítulo 6 de Apocalipsis. Nos quedamos a las puertas del 7º sello, que se abre después de un interesantísimo paréntesis que tiene, pero cantidad de cosas para decirnos a nosotros como cristianos o como personas que todavía no han decidido rendir su alma a Dios, porque habla del destino de los que obedecen y cómo van a poder confrontar estos años finales del derramamiento del juicio, si van a tener que atravesarlos o si van a salvarse de tener que atravesar estos años de la ira de Dios. Pero todo eso en nuestro próximo programa, nuestra próxima edición de Noticias del Futuro. A love so undeserved, you held nothing in reserve. Así comienza Noticias del Futuro. El primer panorama de actualidad con perspectiva profética. Con la conducción de Guillermo Álamo. ¿Y qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Esto es Noticias del Futuro, el primer magazine con contenido profético de la radiofonía argentina y latinoamericana. Esta semana ocupando las primeras planas de la gran mayoría de los medios mundiales, en especial de los que se ocupan de noticias internacionales, pero incluso en todos los diarios locales, regionales, se pudo percibir que la gente entiende la importancia de lo que está sucediendo en estos momentos en Israel. ¿Qué sucedió? Que Donald Trump reconoció como capital oficial de Israel, del Estado israelita, a Jerusalén, y se armó, bueno, alguna clase de disturbio que era de esperarse que ocurriera. Esto el 6 de diciembre de 2017. Todavía no se pueden hacer grandes valoraciones de lo que pasó, pero sí es claro para todo el mundo que esta nueva situación política propiciada por el presidente de Estados Unidos va a abrir nuevas perspectivas y va a modificar el curso de los hechos en una gran medida en todo lo que está pasando en el Medio Oriente. Así que la verdad que hoy estábamos pero muy ansiosos de poder salir al aire para comentarte, para hacer una valoración desde lo bíblico de lo que está ocurriendo. Hay una medida interesante que se puede tener desde las páginas del libro sagrado de Dios, las escrituras bíblicas. Israel, como decimos siempre, es el reloj profético de Dios. Todo este embrollo que es la historia universal tiene un eje que es lo que ocurre alrededor del pueblo que Dios eligió para manifestarse, para darse a conocer a todas las naciones. Así que las naciones, como dicen los judíos, ¿no?, los goim,
no entienden, sino a medias, la importancia de lo que está pasando. Así que lo único que entienden es que se trata de algo problemático, que hay un nudo gordiano, espiritual, cultural, religioso y aún económico, y que, bueno, todo lo que pasa en Israel repercute en cierta manera en lo que ocurre en las demás naciones del mundo. También hay una tendencia